Ismael Ramírez y Jenny Machuca Arancibia. Tienen la palabra. Lo primero es saludar por vuestro intermedio a la Comisión de Constitución y especialmente a su presidente. Señoras y señores representantes de la Comisión Constitución, me dirijo a ustedes como representante de la Comisión de Derechos Humanos de Limache, con el fin de dar a conocer nuestra opinión respecto del tema reparación a quienes se han violado sus derechos por parte del Estado. A nuestro juicio, una forma de reparar sería que se hiciera justicia buscando a los culpables, principalmente al Estado, responsable directo que sus funcionarios se sientan facultados para cometer todo tipo de ilícitos en contra de la población civil, juzgarlos aplicándoles las penas previstas para tales efectos en tratados internacionales a los que Chile adhiere. En relación a las autoridades, legislar para que persona alguna, pretextando un bien superior, pueda convocar a las instituciones armadas para reprimir a la ciudadanía. De hacerlo, se pone fuera de la ley y debe ser destituido por el Congreso Nacional con la supresión de todos sus derechos. Estamos ciertos que debe existir una reparación material, que siempre será infinitamente inferior al daño ocasionado, pues nada devolverá la vida o los ojos de quienes fueron flagelados de esa forma. Tampoco se borrará el daño psicológico infligido. Pero como se nos solicita aportar con ideas al respecto, proponemos lo siguiente: que la reparación sea de cargo total del Estado y por un organismo creado para tal efecto, y que no ocurra lo acontecido con el organismo PRICE, Programa de Reparación y Atención Integral de Salud a los afectados por las violaciones a los derechos humanos, que incluso presta servicio a agentes del Estado y funcionarios de partidos políticos, y los verdaderos afectados deben esperar años para que se los atienda. Dicho organismo debiera asistir con prótesis y rehabilitación integral de todo afectado por el Estado, además de pensiones dignas para todos, especialmente en los casos más graves, como el caso de Fabiola Campillay, a quien se debiera garantizar la educación gratuita de sus hijos e hijas de todo el ciclo estudiantil, incluida la educación superior. Tal vez una forma de avanzar en materia legislativa a este respecto es que esta comisión legitime el derecho de los ciudadanos a oponerse al abuso, la corrupción y a cualquier forma de carácter violatoria de los derechos de la ciudadanía, como individuos libres y con el derecho al pleno disfrute de todos los beneficios que la ciencia y la tecnología han creado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Machuca, vengo desde la Comisión de Derechos Humanos de Limache y a mí me va a tocar tratar la pregunta 2. ¿De qué manera la Constitución podría garantizar los derechos de la naturaleza? Señoras y señores, nosotros estamos sumamente contentos y agradecidos de poder estar presentes en este lugar, representando a los territorios, a las personas que por lo general no son escuchadas y no tienen una voz donde realmente se hacen las leyes. Así que estamos súper felices de poder participar acá.
y esperemos que nuestros comentarios sean tomados en cuenta en la nueva Constitución. Primero que nada, especificar que el ser humano forma parte de la naturaleza. Nos reconocemos como parte de ella. Cohabitamos los mismos espacios y nos nutrimos y existimos gracias a este todo que nos provee la naturaleza. Los recursos naturales de los cuales gozamos para nuestra existencia en este país y en el planeta están agotándose de una forma desproporcionada debido al cambio climático, al extractivismo, al neoliberalismo y las actividades contaminantes que no han escatimado la explotación de nuestros recursos naturales, como la minería, las termoeléctricas, las hidroeléctricas, salmonicultura, piscicultura, como las torres de alta tensión, como el entubamiento de cauces naturales como esteros, ríos, canales, los monocultivos, la extracción de litio en el Salar de Atacama, por ejemplo, o la terrible situación que se vivió y se sigue viviendo en Caimanes, que tuvo la desgracia que la minera Pelambre le destruyera hasta dejarlos secos, contaminados, también los incendios forestales intencionales, etc. Contamos con una amplia diversidad de recursos naturales, flora y fauna endémica, hermosos e inigualables paisajes a lo largo y ancho de nuestro país, paisajes que no son protegidos actualmente por la legislación. Lamentablemente, todas las personas que habitamos este país no somos más importantes en la legislación actual. Nuestra salud y nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que está bien consagrado en la Ley 19.300 de 1980, no es respetado. Y en este minuto, la experiencia de los conflictos ambientales nos ha demostrado que la actividad económica de un privado o de un X titular está por sobre la calidad de vida y el derecho a la vida de las personas. El neoliberalismo le dio el carácter de recurso tanto de los seres humanos como a los elementos de la naturaleza. Hagamos entonces a tales elementos como su principal uso sea satisfacer las necesidades humanas. Necesitamos una mirada biocéntrica, la vía al centro, y ecocéntrica. Somos parte de un sistema. Actualmente, cuando el titular de un proyecto contaminante desea instalarse en alguna ciudad donde no son consultados los habitantes de estos lugares, basta con una tramitación mínima que exige actualmente los organismos estatales para que estos proyectos obtengan la calificación favorable en sus RCA. Curiosamente, son datos que entregan las mismas empresas, donde ellos mismos dicen cuánto van a contaminar, cuánto material particulado o gases tóxicos van a emitir, cuánto daño van a causar, cuánta agua van a gastar. Estas cifras generalmente son manipuladas para obtener dichas calificaciones favorables. Actualmente es la comunidad la que se tiene que preocupar de gastar dinero de su propio bolsillo y buscar profesionales que revisen estos estudios y puedan sacar las cifras reales de estas mismas para poder presentar observaciones, reclamaciones o acciones legales para defender sus territorios. El CEA actúa actualmente como juez y parte, poniendo abogados, así como los titulares de las empresas que por lo general tienen muchísimo dinero, no así la comunidad, que debe defenderse sola porque el Estado actualmente no nos garantiza la legítima defensa en el tema ambiental, violando nuestros derechos a ser defendidos en igualdad ante la ley. Esta situación se podría corregir al requerir como paso preliminar un plebiscito territorial regulado por un organismo independiente y autónomo. El Estado, que no pueda ser coaccionado para votar favorablemente a proyectos según el gobierno que esté de turno y con atribuciones, recursos y personal, por ejemplo, para realizar ellos mismos los estudios de impacto ambiental de esos proyectos. Solo en caso de tener la certeza de que los proyectos no serán nocivos para la comunidad y su naturaleza, y solo en ese caso otorgar los permisos de calificación ambiental. Considerando siempre en primer lugar el equilibrio entre la salud mental, física y económica de los habitantes de los sectores que serían intervenidos, manteniendo monitoreos reales y fidedignos de la contaminación a lo largo del tiempo, fiscalizando de forma efectiva los cambios no previstos o no informados, y creando en la ley
algún artículo que sancione con cárcel y altísimas multas a quienes cometan ecocidio, a quienes de mala fe omitan información relevante que puede influir negativamente en la salud de las personas y de los ecosistemas, a quienes mientan, oculten información o parcialicen la misma, y a todos los funcionarios públicos que deliberadamente actúen aprobando algún proyecto sabiendo que la información que calificaron positivamente era incorrecta, ya sea que actuaran por fines políticos, económicos, tráfico de influencias, etc., deben ser enjuiciados y debieran perder todos sus beneficios estatales. Clases de ética ya no son suficientes para que los corruptos cambien, ni para reparar el daño ambiental y de la vida de las personas y naturaleza, que por lo demás generalmente es irreversible. El agua como un derecho humano. Respetar siempre los consumos humanos por sobre el consumo para empresas o un privado, respetando siempre los caudales ecológicos. No es posible que hoy día, por ejemplo, en Limache, que es la ciudad donde nosotros vivimos, EFAN entubó el estero que iba de Limache a Concón sin dejar el caudal mínimo. Y hemos perdido todas estas especies que tenían derecho a la vida. El estero está seco actualmente. Sin embargo, EFAN dice que no está seco y que sí dejó caudal ecológico. Pero si ustedes van a terreno, está seco. La Pachamama nos da todo. ¿Quiénes somos nosotros para secar un estero porque le conviene a unos pocos? ¿Quiénes somos para que con nuestra acción o nuestra inacción provocar la muerte de miles de seres acuáticos, marinos, terrestres o aves? Debe crearse un registro actualizado y completo de todos los derechos de agua que existan actualmente en el país y buscar un método de recuperación total o parcial para Chile, para ser repartidos equitativamente, favoreciendo el consumo humano y de las especies, la flora, la fauna, y lo que quede, usar con justicia para las demás actividades que necesitamos. Proteger las napas subterráneas, los acuíferos, los humedales, canales, ríos, esteros, embalses, lagos, nuestros mares y fondos marinos de la contaminación y depredación económica. La nueva Constitución debe ser garante de que casos como Caimanes, las zonas de sacrificio Quintero Puchuncaví, las torres de Cardones Polpaico, incluso la misma Dominga, que a todas luces sabemos que es incompatible con el desarrollo normal, saludable y sustentable de las zonas afectadas. Proyectos como esos ya nunca más deben ser aprobados. Es increíble que con todas las pruebas que demuestran que ese proyecto no debe ser aprobado, que es incompatible con la vida marina y la calidad de vida de las personas y vida natural, incluso el colegio médico, apoyando la vida y no Dominga, aún con eso tengamos un gobierno tan ineficiente y partidario de favorecer la destrucción, la devastación ambiental y el lucro. Contamos con 10 reservas de la biosfera en Chile, declaradas por la UNESCO, que son patrimonio de la humanidad. Y aún así, por ejemplo, en la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, que es la reserva que yo habito, fue atravesada la montaña con las torres de Cardones Polpaico, sin ninguna compasión de la flora endémica y fauna protegida del lugar, sin pensar en la calidad de vida de las personas del sector. El paisaje hermoso hoy fue reemplazado por una cicatriz metálica que ha recorrido 753 kilómetros en su recorrido de devastación en los territorios. Eso nunca más debe ocurrir. Somos las comunidades perseguidas por el mismo Estado las que estamos alzando la voz. Somos parte de un todo que queremos que siga existiendo en condiciones dignas para vivir. Necesitamos que el agua esté disponible para tomar, que el aire que respiramos no tenga material particulado, gases tóxicos, ni metales pesados. Necesitamos que nuestros esteros y ríos fluyan libres, que no se mueran las aves porque les incendiaron los árboles en que tenían sus nidos, y que no mueran porque les secaron el río donde tomaban agua. Que los árboles nativos sean protegidos y no incendiados. Señora Jenny, le quedan 2 minutos para que pueda cerrar. Ok, muchas gracias. Bueno, necesitamos una ley que sea efectiva en la prevención del daño ambiental, en que si existe un proyecto con la sola duda que ese proyecto sería dañino para el ecosistema y la comunidad, se diga de inmediato que no, para que simplemente ese proyecto no avance. También hay que subir los estándares de exigencia ambiental, porque la norma que se usa es mínima en exigencia y no está a la altura de las normas internacionales.
razón por la cual muchos titulares escogen nuestro país, porque acá, aún dejando desastres ambientales, no mitigan los daños, no los reparan y no van a la cárcel. Reparación del daño causado a las personas que viven en áreas de zonas de sacrificio. De hecho, ¿por qué los causantes de la existencia de zonas de sacrificio están libres y no pagando con cárcel el daño causado a personas y a la naturaleza? Eso no es justicia. La educación ambiental. Creo que nuestra Constitución debiera garantizar una educación ambiental para que los niños tengan de ese ramo desde el colegio. Y sería más fácil también poder generar un cambio a futuro. Apostar por soluciones sustentables y ecológicas, buscar energías más limpias, renovables, impulsar el reciclaje, que hoy ha nacido más bien como una necesidad y una voluntad de los recicladores. Recordar nuevamente que no respiramos dinero ni lo podemos beber, que los recursos naturales y la vida humana tienen un valor incalculable. La salud de nuestros hijos, nietos y sus nietos están en manos de las decisiones que ustedes tomen ahora. Ya no es suficiente con las clases de ética para la gente que hace daño, destruye el medio ambiente y los ecosistemas. También, por favor, preocuparse de quienes están en nuestros pueblos originarios defendiendo la tierra. Ya estamos cansados de ser perseguidos por defender el medio ambiente. Ya no queremos más casos como el de Macarena Valdés, por ejemplo. Estas cosas no pueden seguir pasando. No pueden seguir los defensores ambientales apareciendo suicidados ni siendo perseguidos por investigaciones de carabineros. Ya no más. Y Chile sufre sin agua recibiendo camiones aljibes solo ciertos días a ciertas horas. Muchas familias no tienen el derecho digno a defenderse en esta pandemia. Necesitamos realmente generar un cambio. Así que confío en que las decisiones que se tomen sean favoreciendo una ley que no sea cambiada según el gobierno de turno, sino que se respete para todos. Muchas gracias por tener la oportunidad de expresar nuestra opinión acá y espero que sirva de algo la mirada del pueblo de Limache y de la zona de sacrificio para generar un cambio. Muchas gracias. Empleaste conceptos de biocéntrica y otro concepto de ecocéntrica, ya. Sí, que no lo entendí, entonces prefiero preguntarlo. Muy bien, ¿esa foto a qué corresponde? Es una foto que la traje. Es una foto que traje porque se ha hecho muy común en nuestro lenguaje, en nuestro acervo cultural, el negacionismo. Y el negacionismo es una conducta transversal a todo el país. Resulta que se ha hablado mucho de la gente que ha sufrido a manos de la dictadura, a manos de los actuales violadores de derechos humanos, pero no se ha hablado de aquellos ciudadanos chilenos que desde el mismo golpe de Estado se opusieron a la dictadura y que ofrendaron generosamente sus vidas. Estas dos personas que aparecen aquí son dos hermanos de la quinta región. Uno se llamaba Marcelo Miño Logan y el otro se llamaba David Miño Logan. Perecieron en la ciudad de Quillota en el año 1985 como resultado de su lucha que estaban llevando a cabo en contra de la dictadura para terminar con el gobierno de las Fuerzas Armadas y Civil. Esa es la historia de los Marcelo y David Miño Logan. Yeah. 1985. ¿Tú te salvaste en esta ocasión? De la ciudad de Viña del Mar eran oriundos ellos. Correcto, y fallecieron en la ciudad de Quillota en el año 1985.
Uno de ellos, siendo prisionero de guerra, fue aniquilado por la máquina de matar de Augusto Pinochet llamado Carlos Herrera Jiménez. Muy amable. ¿Alguna consulta por algún constituyente? Yo, bueno, sí, la María. verdad que el complemento que hacen los dos expositores es tremendo, es tremendo. Y es una expresión, ¿no es cierto?, que hemos visto a cada momento, creo que está cruzando y que es masiva o mayoritaria la intervención de las comunidades aquí y que vemos que cruza a todo el territorio nacional, de norte a sur. La verdad que este modelo neoliberal está matándonos, simplemente, matándonos, ¿no es cierto?, con las políticas de acumulación de capital, pero sin ningún límite, y eso es como la lo consecutivo a la matanza masiva de dirigentes, activistas, dirigentes sindicales, políticos, de los primeros años de la dictadura, que después se minimizó al desarrollo de la dictadura, pero llegan los años 90 y después de matar a mucha gente, de exiliar, de desterrar, empezaron a destruir la naturaleza, sin ninguna posibilidad de que las comunidades participen. Y yo lo he planteado muchas veces, insisto, y voy a insistir en el desarrollo de toda esta convención constitucional, que nosotros debemos luchar incansablemente por recuperar los recursos naturales para que sean los trabajadores y las comunidades quienes decidan qué se hace. Si se utilizan, para qué se explotan, cuándo, cómo, para quién, en qué momento, deben ser los trabajadores y las comunidades quienes tengan ese derecho, esa facultad, y yo no me voy a cansar de decir eso. Ya no sirve. Los acuerdos con los grandes empresarios no sirven, porque esos grandes empresas y empresarios solo, sin importar la vida, sin importar la naturaleza, les importa la producción, la riqueza y llevársela fuera del país a costa de la vida de quienes habitamos este territorio. Entonces, es el complemento de explicar, ¿no es cierto?, lo que pasó en dictadura o con la actividad de los activistas ahí y lo que pasa hoy día con los activistas también. Alejandro, no me acuerdo el apellido, el joven de Quintero, Alejandro Castro, Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical, ¿no es cierto?, muertes dramáticas, terribles, que han empezado a ser característicos de este tiempo. Y en esta convención constitucional lo estamos tomando, estamos recibiendo cotidianamente en todas estas audiencias, yo no sé, cada 3 audiencias, vienen con este mismo tema, se repite de norte a sur y tenemos que frenarlo. Yo les agradezco, los felicito por el informe. No me cabe ninguna duda que están siendo ya escuchados por esta convención constitucional y nosotros esperamos que los 155 convencionales tengan la misma disposición que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos para hacer esta discusión y llegar a una propuesta de constitución que garantice estos derechos. Muchas gracias. Por favor, perdón, el informe que ustedes han elaborado, ¿lo remitieron a...? Fue digitalizado, pero se lo vamos a dejar igual. Por favor, muchísimas gracias. Perfecto. Ahí le van a entregar el correo, por favor, para que lo envíen. Sí, ya fueron enviados. Jenny, un segundo, porque pedía la palabra. Porque esta comisión habla de la justicia. Y yo quiero saber si acaso existe justicia ambiental, existe justicia social, política, económica, como quieran llamarlo, cuando estamos más de un año con una pandemia,
donde estamos con toques de queda, donde estamos con precarización económica y donde hay familias que tienen que tomar agua de un camión aljibe tal vez 2 a 3 veces a la semana, mientras el otro Chile tiene piscinas de lujo y tienen paltos rebosantes de verde y de agua. Eso no es justicia, señores. No es justicia y tenemos que cambiarlo. No es justo para las madres que tienen sus niños que no tienen cómo hacerle una leche ni cómo bañarlos. Por favor, no lo vayan a olvidar. Estamos cansados de 2 Chiles, donde lo bueno es para los que más tienen y la pobreza, la contaminación y la devastación es para las ciudades pobres, la gente que no se puede defender. Estamos muy cansados de eso y necesitamos un cambio. Y esta es la única esperanza que tenemos, no hay otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Quisiera, si es posible, agregar algo más. Cortito. Demasiado corto. Sí. Que para que nuestro país cambie en realidad y que no tengamos de nuevo que soportar para que se haga realidad eso de para que nunca más en Chile, debe haber un cambio profundo de democratización de la sociedad, partiendo por las instituciones armadas. Las instituciones armadas no pueden ser más garantes del atropello y del aplastamiento de la ciudadanía. Eso tiene que cambiar y la única forma que cambie es que los institutos de dirección de las Fuerzas Armadas sean de acceso seguro de toda la población, porque no se justifican las Fuerzas Armadas en estos tiempos, pero si de verdad quieren que existan, que esas Fuerzas Armadas sean asequibles a todo ciudadano de toda edad y recurso material. Muchas gracias. Bueno, me informan que estaría ya la Agrupación Social de Defensa y de Desarrollo Sustentable del Lago Chapo. ¿Es efectivo o no? Eso le dejamos silente.